Bueno, vamos a ver los tres tipos de estructura que tenemos. Como sabemos, tenemos las tres principales, que serían estructura alcista, estructura bajista y estructura de consolidación o estructura lateral. Vamos a repasar cada una de ellas. Tenemos el ejemplo de una estructura alcista. Primero, antes que nada, ¿qué es la estructura? Vamos por punto. ¿Qué es la estructura y para qué nos sirve? Bueno, la estructura o la tendencia del mercado es el sentimiento del mercado o la predominancia de una fuerza, por decirlo de alguna manera, en una determinada direccionalidad. Tenemos lo que es la estructura alcista, que significa que la fuerza compradora o la tendencia alcista o el sentimiento del mercado está en una tendencia justamente al alza, en donde nosotros tenemos un comportamiento de el precio, en donde los altos son constantemente o periódicamente superados. Esto quiere decir que el sentimiento del mercado en determinada temporalidad o en un rango de tiempo se encuentra al alza. Quiere decir que los mínimos tienden a ser respetados y los máximos tienden a ser superados. Como en este caso, vemos que el mercado nos forma un mínimo, perdón, un alto, nos hace un retroceso, nos hace un nuevo alto, nos hace un retroceso, y siempre los bajos, o la mayoría de las veces, tienden a ser respetados y los altos tienden a ser quebrados o superados. En este caso, bueno, es el ejemplo de una estructura alcista. Después tenemos el ejemplo de una estructura bajista, que es exactamente lo inverso a lo que teníamos recién, que es en donde el sentimiento del mercado se encuentra en una tendencia a la baja. Es decir, la fuerza vendedora en el mercado está siendo más fuerte que la compradora. Quiere decir que el valor de determinado activo que estamos tradeando o que estamos comerciando dentro de lo que es el trading te está tendiendo a ser bajista porque hay más gente o más capitales dispuestos a desprenderse de este activo que a comprar este activo. Hay gente tomando ganancias, se tiende a marcar una tendencia bajista. El sentimiento del mercado es bajista. En este caso, los bajos suelen ser quebrados o superados y los altos suelen ser respetados en cuanto a una tendencia bajista. Entonces ahí tenemos el ejemplo de una tendencia alcista, el ejemplo de una tendencia bajista, y después tenemos una tercera fase o una tercera posibilidad, etapa del mercado, que se encuentra en la lateralización, consolidación, acumulación, se puede llamar de distintas formas, en donde el mercado tiende a tener un equilibrio entre compradores y vendedores. El mercado entra justamente en un equilibrio en donde ni los compradores ni los vendedores predominan. Por ende, el precio va rebotando, por decirlo de alguna forma, entre un determinado nivel. Esto se suele dar en el medio, una estructura alcista. El mercado suele tener etapas de consolidación en donde nosotros vemos este rompimiento, luego tenemos un retroceso y en temporalidades menores nosotros nos vamos a encontrar que el mercado empieza a hacer algo así y se encuentra en una etapa de consolidación, es decir, que no supera ni el máximo ni el mínimo. ¿Para qué nos sirve entender cuál es la estructura? Nos sirve principalmente para yo lograr entender cuál es la mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una estructura de esta forma, nosotros sabemos que el precio, luego de formar un alto nuevo, nosotros acá tenemos este bajo, este alto. Luego, el precio va a tener un retroceso y luego tenemos un nuevo alto. Bien, una vez que el mercado me confirma este rompimiento estructural, el mercado necesariamente, por cuestiones lógicas y por agotamiento de la fuerza compradora, el mercado necesita, o en este punto, una vez superado el alto anterior, ingresa interés vendedor. Por ende, el mercado tiende a retroceder. ¿Para qué tiende a retroceder o por qué tiende a retroceder? Porque justamente, quizás en este nivel, la cantidad de compradores baja o hay una suficiente cantidad de personas que entienden que en este punto personas o entiéndase instituciones o el volumen de mercado en sí, no nos vamos a centrar en eso. Pero el mercado entendió que en este punto, o el mercado llega a un acuerdo tácito en el que en este punto el activo está caro. Entonces, yo no voy a comprar en este punto, voy a esperar que el precio disminuya. Una vez que el precio baja, quizás puede ser en este punto, esto lo se puede medir con Fibonacci o hay distintas formas de medir cuál sería el punto especulativo en donde se ingresa el interés comprador nuevamente, y una vez que ese interés comprador ingresa al mercado, se junta la cantidad de liquidez necesaria para que este activo continúe con su tendencia alcista. Entonces, ¿para qué nos sirve entender la estructura? Nos sirve para posicionarnos o poder aprovechar de una mejor manera los precios que nos va ofreciendo el mercado. Si yo tengo este impulso, este rompimiento alcista, y ya veo que el mercado superó el alto anterior, es decir, nosotros teníamos acá un nivel en donde el precio había empezado a retroceder. Luego, acá ingresa interés comprador y el mercado continúa subiendo. Si yo estoy interesado en comprar este activo, no lo voy a comprar en este momento, o no sería lógico comprarlo en este momento. ¿Por qué? Porque estoy comprando un producto, un activo que está caro.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar que esto retroceda. Entonces, entender la estructura del mercado nos va a permitir bajarnos de temporalidades. Ahora vamos a verlos de igual de ejemplos prácticos con distintas temporalidades para entender en qué punto del mercado, en qué punto de este anterior impulso hay buenas probabilidades para nosotros poder subirnos a esa direccionalidad y no comprar en puntos desfavorables. Si yo estoy comprando en este punto, es probable que después de que yo compre, mi activo baje de valor. Por ende, estaría perdiendo o una de dos. Si estoy operando futuros, como hacemos nosotros, que operamos broker de Forex o un broker de activos, de criptoactivos, este retroceso nos va a liquidar nuestra posición. Y si yo estoy operando simplemente, quizás comprando, vamos a poner un ejemplo, Bitcoin, y yo compro en un punto en donde el precio está caro o donde el mercado llega a un acuerdo de que esto está caro, la fuerza vendedora va a hacer que esto disminuya y yo voy a estar comprando un producto quizás acá a 10, quizás pasan varios días y esto baja, no sé, un 10%, un 15% y mi activo pasa a valer 8. Entonces, si estoy comprando y estoy operando futuros, este retroceso me va a liquidar. Y si estoy haciendo una inversión en un activo para guardarlo, todo este recorrido que el precio hizo en mi contra, es decir, en contra de mi posición, me va a hacer perder eficacia o eficiencia en justamente mi inversión. Entonces, entender la estructura del mercado me ayuda a poder optimizar esa inversión y hacerla en el mejor punto. Tenemos que entender lo que son las subestructuras o las estructuras secundarias. Nosotros tenemos un impulso, una estructura alcista, en donde quizás esto lo estoy viendo en 4 horas. Esta estructura la estoy viendo en 4 horas. En esta fractalidad del mercado, sabemos que el mercado es fractal. ¿Qué significa que es fractal? Significa que lo que el mercado hace en una temporalidad diaria lo va a hacer en 4 horas, lo va a hacer en 2 horas, lo va a hacer en una hora. Está la fractalidad del mercado. Entonces nosotros tenemos quizás una temporalidad de 4 horas, o vamos a poner diario, con una estructura alcista. Pero que la estructura sea alcista no va a significar que en todas las temporalidades la estructura va a ser alcista. Es decir, mi tendencia principal va a ser alcista. Pero nosotros tenemos dentro de este retroceso, vamos a tener una estructura bajista en una temporalidad, por ejemplo, de una hora. Entonces, acá tenemos nuestra estructura principal, que es la de diario, la temporalidad diaria, y tenemos una estructura secundaria que va a ser en una hora. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para poder entender en distintas temporalidades, aprovechar distintos movimientos del mercado. Si yo estoy operando quizás en una operativa a largo plazo, que digo, bueno, voy a comprar hoy y esta operativa la voy a dejar desarrollar toda la semana o todo el mes. Perfecto. Si yo logro comprar en el mejor punto de este retroceso, esta operativa me va a permitir irme con un movimiento más eficiente hacia la direccionalidad que estoy entendiendo que tiene el mercado, en una temporalidad diaria. Pero si yo estoy haciendo una operativa intradiaria, es decir, si yo entiendo que el mercado en temporalidades mayores, es decir, por ejemplo, en un diario, eliminar un máximo, un alto, si el mercado me acaba de eliminar un alto en una temporalidad diaria, significa que el mercado va a tener un retroceso. Ese retroceso me lo va a hacer en forma de tendencia bajista en una temporalidad menor. Entonces, esto me permite a mí, en una operación intradiaria, poder aprovechar este movimiento. Quizás este movimiento de una hora requiere de 2 días, 3 días, en donde la estructura en una hora se vuelve o se torna bajista.